En nuestro país hay muchas personas que son víctimas de delitos y afortunadamente desde hace un tiempo también hay una ley que los ampara. Pero hay que verificar que esta ley se cumpla y parte de eso es obligación del Observatorio de Víctimas que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Hay algunos testimonios que son realmente conmovedores de tragedias o masacres que usted seguramente se va a acordar. Y esas personas que tuvieron que atravesar esos momentos hoy se convirtieron en testimonios vivientes de que puede hacer la diferencia conocer un poco más sobre la cuestión legal cuando uno tiene que atravesar esos momentos tan complicados. Organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, se realizó la charla de Derechos de las Personas Víctimas de Delito. De la misma participaron María Luján Rey, familiar víctima de tragedia de Once, Matías Baniato, sobreviviente de la masacre de Flores, y Luciana Carrasco, coordinadora del Observatorio de Víctimas del Ministerio de Justicia de la Nación. Nosotros del observatorio lo que hacemos es verificar que se cumpla con la ley de víctimas. En su momento era, bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Y yo como técnica empecé con la ley comentada y con todas cuestiones técnicas. Y de repente nos dimos cuenta que no, que era esto, sentarnos, charlar, explicar. Vos imaginate esto, una mamá que de repente le mataron el hijo, que está, a ver, yo creo que no puede haber dolor más tremendo. Y llegás a un lugar donde no entendés nada, donde de repente todo es papel, tu vida pasa por un papel, las palabras que usan los operadores de la justicia, complicadas, ¿con qué necesidad? A ver, y me hago cargo, yo fui operadora de la justicia hasta que empecé a trabajar en el ministerio, y unas sentencias así divinas, unas palabras, unos párrafos. El otro día nos reíamos porque busqué un material y uno de los chicos agarra una sentencia que yo había escrito y me dice, toma esto, y la empiezo a leer. ¿Y sabes qué? Sentí vergüenza porque dije, ¿qué escribía? ¿Para quién escribía? ¿Para pelearme con el otro secretario a ver quién hacía la sentencia más rimbombante, con palabras que solo nosotros entendemos? Entonces, ahí nos dimos cuenta que el paradigma, el cambio, no son leyes y cuestiones tan complicadas, somos nosotros, la sociedad, entendiendo nuestra función. El juez entendiendo que es un servidor público. Hablaban de la empatía, ponerse en el lugar de las víctimas, entender que desde la justicia tenemos que dar ese lugar, ponernos en ese lugar es realmente muy importante, así que agradecerles profundamente que estén acá y sobre todo la convicción que esto va a quedar en la formación y sobre todo en los valores de estos estudiantes y además en una provincia como la nuestra que lamentablemente hay tantas víctimas y que no siempre han sido escuchadas. Cuando yo tenía 16 años, un socio de mi papá decide terminar con la vida de todos nosotros y prendió fuego mi casa cuando estábamos durmiendo. En ese incendio murieron mi papá José de 42 años, mi mamá Alicia de 40, mis hermanitos Fernando de 14, Alejandro de 9 y por esas cosas del destino esa noche se había quedado a dormir Nicolás Borda, un amiguito de mi hermano de 11 años que también muere esa noche. Bueno, tuvimos un juicio como todos los casos. Este monstruo fue condenado a prisión perpetua y muchos años después, una madrugada, me llama a mi domicilio diciéndome de que me tenía que preparar, que me iba a quemar como al resto de mi familia, ¿no? Bueno, obviamente seguro ustedes, porque me han acompañado mucho, han visto todo lo que tuve que padecer para intentar ser escuchado por la justicia, para intentar ser protegido y no terminar en un caso de justicia por mano propia, como muchas veces uno dice. Para nosotros es clave dar estas charlas en universidades, consideramos, porque apuntamos a un verdadero cambio de paradigma y consideramos que es clave empezar en las universidades de Derecho con los futuros operadores judiciales, porque la realidad es que una ley sola no sirve. Bueno, María Luján, bienvenida también, ¿no? Tu caso también ha sido muy puntual. Vos perdido a tu hijo en la tragedia de Once. Sí, bueno, gracias. Es un honor estar en esta facultad, haber compartido esta jornada de concientización, de sensibilización. A mí me tocó una de las peores tragedias ferroviarias de nuestro país de los últimos 50 años. 52 muertos, más de 800 heridos, entre los muertos mi hijo Lucas, de tan solo 20 años, con el agravante de que Lucas quedó arriba del tren, el cuerpo de mi hijo quedó arriba del tren y por más de 60 horas después de ocurrir
ocurrida la tragedia tuvimos que buscarlo por todos lados, en absoluta soledad y ya desde ese primer momento sufriendo los grandes prejuicios que muchas veces se tienen para con las víctimas. A mí me decían que no conocía a mi hijo, que Lucas seguramente estaría con una noviecita, que estaría por ahí. Solo por el hecho de ser joven parecía que debía ser irresponsable. La realidad es que Lucas estaba arriba del tren precisamente porque era un pibe responsable. Había corrido para subirse a ese tren, no llegar tarde a su trabajo. Y a partir de ahí el camino de justicia, acompañado de todos esos dolores que va sumando el destrato y este viejo paradigma que tenemos que desterrar de creer que las víctimas, por una razón u otra, tenemos que justificar por qué razón estamos ahí. Que las víctimas somos los molestos de la escena, cuando en realidad somos los únicos protagonistas involuntarios, ¿no?